Hoy hablamos en gran cantidad de noticias de los medios de comunicación de masas de un cambio climático en el planeta Tierra. Creo que es interesante que nos demos cuenta de que la Tierra es habitable por una serie de condiciones de su atmósfera, de los océanos, de su temperatura, de todo cuanto ocurre incluso en el plan geológico, la actividad de los volcanes, lo que nos viene del espacio, cuerpos que chocan con la Tierra, rayos cósmicos, radiaciones diversas. Todo esto influye en que la Tierra sea habitable a largo plazo. Naturalmente, hablamos a largo plazo con respecto a la vida humana, porque a muy largo plazo los factores, sobre todo de tipo astronómico, nos llevan a decir que la Tierra no fue habitable al principio y tampoco lo será en un futuro muy lejano. Básicamente, el Sol, como estrella, está agotando su combustible y llegará un momento en que tendrá una transformación que le convertirá en lo que llamamos una gigante roja, y en esa situación el Sol producirá tanta luz y calor y aumentará de tamaño tanto que volatilizará probablemente a los planetas Mercurio y Venus, causará que se evaporen los océanos y que se pierda la atmósfera terrestre, y la Tierra, en esas condiciones, se convertirá en un astro estéril, como lo es la Luna. Pero bien, eso, primero, no nos concierne, porque serán millones de años antes de que ocurra, y segundo, no lo podemos evitar, no podemos hacer nada. Lo que sí podemos pensar que puede ocurrir a corto plazo, que la actividad humana influya en la habitabilidad del planeta, y desde luego puede haber también, como ha habido en el pasado dentro de la historia humana, cambios climáticos por diversas razones. Todo esto nos obliga a pensar si estamos ahora realmente siendo testigos de un cambio climático importante, y segundo, ¿a qué se debe ese cambio climático? Y tercero, ¿qué medidas podemos nosotros tomar para que sus efectos sean más llevaderos? La Tierra, a lo largo de miles de millones de años, ha tenido cambio climático muy drástico en diversas ocasiones. Primeramente, la Tierra original no tenía atmósfera. Su temperatura era, por lo tanto, en la parte donde el Sol brillaba, probablemente de varios cientos de grados sobre cero, y en la parte no iluminada por el Sol, tal vez de 200 grados bajo cero. La primera atmósfera terrestre que arropó al planeta se debió sobre todo a erupciones volcánicas, que producen gran cantidad de anhídrido carbónico, y el anhídrido carbónico, en lo que llamamos el efecto de invernadero, atrapa el calor del Sol y produce una temperatura más uniforme en todo el planeta, porque esa especie de colcha de aire caliente afecta a todo el planeta, no solo donde está brillando el Sol. La Tierra original tampoco tenía agua, y recibió el agua sobre todo por la caída de miles y millones de núcleos de cometas. El agua tiene también este efecto de invernadero. En realidad, en el momento actual, se calcula que más del 60% del efecto de invernadero que hace habitable a la Tierra se debe al vapor de agua.
El anhídrido carbónico, el metano, otros gases contribuyen mucho menos. A lo largo de muchos millones de años ha ido disminuyendo la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera. Por otra parte, ha ido aumentando la cantidad de oxígeno y también probablemente la cantidad de vapor de agua. El resultado es que desde hace miles de años la atmósfera terrestre ha mantenido una temperatura bastante uniforme durante todo el planeta, con unas variaciones de pocos grados. Pero una variación de pocos grados ya puede ser suficiente para que se dé una época glacial. Se ha calculado que bastaría un cambio de 2 grados o 3 para que hubiese una época glacial si disminuye la temperatura en esa cantidad, o para producir, por el contrario, una época, podríamos decir, tropical si aumenta la temperatura. ¿Cómo podemos saber cuáles eran las temperaturas en la antigüedad? Una de las maneras de hacerlo, la más obvia, es estudiando fósiles. ¿Qué tipo de plantas ocurrían en un momento determinado en una zona determinada de la Tierra? Otra manera que puede incluso aplicarse donde no hay fósiles de plantas es el estudio de las proporciones de dos tipos de oxígeno, dos isótopos de oxígeno. El oxígeno normal tiene 16 partículas en el núcleo, pero hay un oxígeno pesado que tiene 18. La proporción entre esas dos formas de oxígeno depende de la temperatura cuando se forma, por ejemplo, el caparazón, la cáscara de una almeja o un coral. Con todos estos métodos y también con el estudio de muestras de hielo que se extraen hasta de kilómetros de profundidad en la Antártida y en Groenlandia, sobre todo, se puede reconstruir la historia de los cambios climáticos en la Tierra. Y tenemos que aceptar que ha habido en varias ocasiones periodos glaciares, incluso en épocas en que había mucho anhídrido carbónico en la atmósfera. De modo que no es sencillamente el cambio climático algo que se atribuye automáticamente a la cantidad de anhídrido carbónico. Ha habido otros factores y todavía no los sabemos en detalle. Hoy hablamos mucho de este cambio climático, sobre todo en cuanto pensamos que la actividad humana, sobre todo la industria que produce gran cantidad de anhídrido carbónico, como es la industria que utiliza el carbón y el petróleo para producir energía, que eso va a llevar a que se fundan todos los glaciares, las capas de hielo que hay, sobre todo en Groenlandia y en la Antártida, que esto va a cambiar el nivel de los océanos y que todo ello nos obliga a tener ya una responsabilidad mucho mayor para no continuar contaminando la atmósfera con los productos de estas centrales de carbón o con el uso del automóvil que quema los combustibles fósiles. El calor de la Tierra lo recibe del Sol, y esto es la fuente principal de todos los factores que afectan el clima. Se absorbe la energía del Sol más que nada en las zonas tropicales, y el agua caliente lleva ese calor luego, por ejemplo, en la corriente del Golfo, hacia Europa, por la costa de Groenlandia, a las Islas Británicas y luego hacia España, y corrientes frías también distribuyen esa agua fría de los océanos en las zonas polares,
por todo el Pacífico. Y ahí se dan de vez en cuando variaciones como el que llaman el Niño y la Niña, que causan cambios de gran intensidad, sobre todo en la costa oeste de Sudamérica. Todo esto se ve influido a lo largo de muchos millones de años por la disposición de los continentes. Naturalmente, si estaban antes unidos Sudamérica y África, no podía haber esas corrientes que hoy hay. Y los cambios climáticos de épocas pasadas, en gran parte, parecen atribuibles a estas corrientes oceánicas. Hay también actividad volcánica, y la actividad volcánica puede contaminar la atmósfera. Y naturalmente, si hay gran cantidad de anhídrido carbónico y de polvo de los volcanes, pueden darse fenómenos que todavía no podemos especificar en detalle, porque si aumenta la temperatura, aumenta la evaporación de los océanos. Hay entonces más anhídrido carbónico porque lo sueltan los océanos, y hay también más agua, y todo esto atrapa más calor. Pero por otra parte, el aumento de humedad en la atmósfera hace que haya más nubes, y las nubes reflejan la luz y el calor del sol. Es muy difícil estar completamente en lo cierto cuando se calcula el efecto de cada uno de estos factores. Los ciclones, que a veces se dice han de aumentar en intensidad y en frecuencia si aumenta la temperatura de la Tierra, reciben su energía de la diferencia de temperatura entre zonas tropicales y zonas más polares. Cuanto mayor sea esa diferencia de temperatura, más fuertes y más frecuentes serán los ciclones. Sin embargo, cuando hablamos del cambio climático tal como lo hemos ido observando, parece que lleva a que aumente la temperatura en las partes polares, pero apenas aumenta en el ecuador, con lo cual las diferencias de temperatura serán menores y por lo tanto debe haber menos ciclones y de menor intensidad. Los ciclones y otras formas de cambios atmosféricos pueden llevar a inundaciones enormes con grandes cantidades de lluvia que de vez en cuando nos mencionan en las noticias, por ejemplo, que ha ocurrido en países del sur de Asia, en Bangladesh, en Vietnam, en todas esas zonas, han tenido gran cantidad de inundaciones por lluvias torrenciales. Otros lugares, en cambio, de la Tierra pueden quedar áridos, y el Sáhara, hace unos miles de años, tenía vida abundante, vida humana. Hay pinturas rupestres de gente, incluso bañándose, hay pinturas rupestres de hipopótamos y de gacelas y de jirafas. El Sáhara era perfectamente habitable. Luego, mucho antes de que la industria humana interviniese, vino un periodo de sequía, de calentamiento, y hoy el Sáhara es el prototipo de un lugar árido, sin vegetación, sin agua. Las sequías locales se darán y se han dado a lo largo del tiempo, y es muy difícil explicar concretamente por qué ocurren. De un lugar a otro hay, por lo tanto, estas variaciones, desde inundaciones a sequías, y la actividad humana puede tener que ver con ellas, en eso estamos de acuerdo. Pero vean que ha habido períodos glaciales en que la mayor parte de lo que hoy es zona templada en Europa era una zona cubierta de hielo.